Sí, buen fin de semana para todos. Hoy estamos iniciando una importante reunión, una conferencia que nos va a dar la licenciada Jimena Chávez Alonso, una destacada profesional muy conocida por acá en el Perú, licenciada en nutrición y dietética, que es también en nutrición clínica, ¿no? Por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas de Lima. Ha culminado también un máster en gerontología, por lo tanto ella es magíster en las universidades iberoamericanas de España y de México. También es jefa del servicio de nutrición de la residencia geriátrica Gero Vitalis y la residencia geriátrica Casa Osma de Barranco. Es docente en la Universidad Norbert Wiener, trabaja en la consultoría de nutrición exclusiva para la población geriátrica hace más de 12 años y es coautora del capítulo de nutrición y cuidados paliativos en geriatría del libro Cuidados paliativos en geriatría, publicado por el doctor Carlos Sandoval Cáceres, y también con la participación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, reconocida como nutricionista lideresa, miren, hace 2024 por el Colegio de Nutricionistas del Perú. Con mucho gusto, entonces, le vamos a presentar a nuestra ponente del día de hoy, correspondiente a una actividad de la unidad de salud, y tiene que ver justamente con la salud intestinal de las personas mayores que están relacionadas íntimamente con la nutrición. Pues bien, entonces le damos pase a que puedas presentar tus... Ya está activada la función. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, ya. Buenas tardes. A ver, ojalá se pueda proyectar porque a veces el Zoom me falla un poquito con la proyección, no sé por qué. A ver. Ok, en teoría lo acabo de proyectar, ojalá se logre ver. Pero, a ver, bueno. Bien, como les comentó Luigi, sí, ya vengo trabajando hace bastantes años en el tema de nutrición para el adulto mayor y en esta oportunidad vamos a conversar un poco sobre el adulto mayor y la salud intestinal, lo cual es bastante importante porque hoy por hoy se está viendo y evaluando mucho la microbiota intestinal, que en realidad es parte de la salud intestinal de un adulto mayor, es la microbiota. Y hoy por hoy es súper importante tener en cuenta ese pequeño detalle en la salud de los adultos mayores, porque realmente si nosotros no tenemos una microbiota saludable, no lo vamos a lograr tener una vida saludable en general, porque se está viendo que la microbiota está muy influenciada en temas de Parkinson, diabetes, Alzheimer, en muchas enfermedades que pueden ir apareciendo en la etapa de adulto mayor. Es por eso que le vi la importancia de poder mencionarlo ahora como parte de la salud intestinal. Entonces, vamos a conversar un poquito sobre microbiota en el adulto mayor. ¿Okay? Entonces, la Organización de Salud Pública en general se duplica el número de personas de 60 años a más casi para el 2050. Y de personas de 80 años a más se triplica prácticamente entre el 2020 y el 2050. Entonces, en general, se está luchando por un envejecimiento saludable como parte de la prioridad en general del mundo en temas de salud, porque lógicamente todos queremos llegar a más edad, ¿no? Creo que ese es nuestro objetivo y no solamente llegar por llegar, sino llegar con calidad de vida y llegar bien. Creo que ese es el objetivo de todos, ¿no? Entonces, ¿sabían que prácticamente el 25% de nuestro intestino envejece por la edad y el otro 75% de sus cambios y sus funciones dependen prácticamente del estilo de vida?
¿no? Entonces, realmente aquí podemos darnos cuenta de que las funciones y los cambios a nivel intestinal van a depender mucho del estilo de vida que pueda llevar la persona la persona no solo hoy en día, sino de lo que ha llevado anteriormente, es decir, todo el proceso de envejecimiento que ha pasado su cuerpo, ¿no? Y solo el 25% del intestino envejece por edad. Solo ese 25% del intestino envejece por los pasos de los años. El otro 75% depende de nosotros, ¿no? Entonces, ahí está la importancia de tener una buena nutrición y nutrir correctamente a nuestro intestino. Ahora, dentro de los cambios fisiológicos en el intestino de las personas adultas mayores, nosotros tenemos el envejecimiento primario, que viene a ser el 25% de los cambios en el intestino a lo largo de la vida. A este tipo de cambios se le considera intrínseco o fisiológico, digámosle así, ¿no? Pero también está el envejecimiento secundario, que viene a ser el envejecimiento extrínseco, que es el 75% de los cambios. Y muchas veces se da por enfermedades que se den en el camino, ya sea una diabetes, una enfermedad de Parkinson, Alzheimer, puede ser hasta, no sé, cirrosis, hígado graso, colesterol alto, muchas enfermedades que pueden desencadenar ese cambio, ¿no? en el intestino. Y por otro lado, modificaciones por factores ambientales, por parte del estilo de vida, ¿no? Esa parte también es súper importante, ¿no? Porque, lógicamente, si tienen una alimentación, digamos, que pueda tener un alto consumo de alcohol, bajo consumo de fibra, alto consumo de grasas, o tal vez fumar, o tal vez consumir mucho sodio o alimentos con alta grasa saturada, lógicamente va a generar muchos cambios a nivel de la microbiota intestinal. Dentro del envejecimiento y la microbiota, ¿no? Nosotros podemos tener una persona que envejece de una manera sana, ¿no? Y lógicamente va a mantener la composición de su microbiota intestinal. Aunque puede igual, la capacidad funcional de esa microbiota es la que puede bajar. Digamos, la persona está sana, ¿no? Su microbiota está estable, pero su capacidad funcional, es decir, la función de esa microbiota, cómo funciona esa microbiota es lo que puede disminuir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede disminuir en la función de la microbiota? Enfermedades que puedan alterar, por ejemplo, enfermedades intestinales como la colitis, la enfermedad de Crohn, que son enfermedades inflamatorias, ¿no? La enfermedad metabólica, que viene a ser algún tipo de diabetes o la misma obesidad, enfermedades infecciosas que en general pueden suceder en cualquier parte del organismo y pueden, en general, el uso excesivo de antibióticos es lo que puede afectar notablemente la microbiota intestinal, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales cambios que afectan la microbiota intestinal? El tipo de dieta, lógicamente, la variedad de la dieta, ¿no? El ejercicio, el trabajo también, definitivamente, porque si es una persona muy sedentaria, es una persona que no realiza mucha actividad, lógicamente la microbiota también se va a ver comprometida. Sumado a eso, que si no hay algún tipo de distracción fuera del trabajo, el estrés también ocasiona altísimos daños en la microbiota intestinal, ¿no? Entonces, también algunas enfermedades, como lo hemos mencionado, y fármacos, lógicamente, como los antiinflamatorios, los antibióticos. El excesivo uso de estos fármacos pueden ocasionar alteraciones en la microbiota, lo que puede generar muchas enfermedades que a veces no le encontramos razón ni motivo por la cual hayan aparecido en esa persona, porque estaba sana, pero empezaron a aparecer diferentes enfermedades que a veces, una de las razones que a veces no tienen explicación es la de la microbiota intestinal, que hoy por hoy se está estudiando cada vez más. Dentro de los cambios fisiológicos del adulto mayor, en general nosotros tenemos muchísimos y todos los cambios fisiológicos tienen mucho que ver con los cambios en la microbiota. Por ejemplo, ¿no? La actividad laboral, definitivamente el hecho de tener cambios en la actividad laboral o disminuir un poco el trabajo, la movilidad, definitivamente puede ocasionar diversos trastornos porque lógicamente hay un sedentarismo de por medio. Por otro lado, el bajo nivel adquisitivo hace que tengan menor acceso a ciertos alimentos y esto lógicamente puede afectar la microbiota, ¿no? Sumado a esos factores biológicos como disminuir el metabolismo basal o trastornos de los mismos carbohidratos. ¿Por qué? Porque hay alteraciones bucales, como por ejemplo la producción de saliva o también la disminución de las piezas dentales, donde no hay una buena masticación, ¿no?
Sumado a eso, también algunas enfermedades crónicas, disminución del peristaltismo intestinal, lo cual también puede ocasionar un altísimo riesgo de estreñimiento en casos de pacientes adultos mayores. O también hay algunos adultos mayores que son más predisponentes a tener heces líquidas. Y no necesariamente quiere decir que sea por alguna infección, sino que a veces es porque hay ciertos alimentos que ya les pueden caer un poco pesados. Y ese tipo de situaciones de cambios también a nivel intestinal pueden ocasionar alteraciones en la microbiota, ¿no? Entonces, factores físicos, tenemos la masticación, la salivación y la dilución, se pueden ver afectadas, y el hecho de nosotros no poder digerir y absorber correctamente los alimentos pueden afectar también cómo llegan esos nutrientes a nuestro organismo. Y sumado a eso, bueno, la discapacidad o en general el deterioro cognitivo también es súper importante, y se está viendo que la microbiota intestinal tiene un juego súper importante con el deterioro cognitivo, que lo vamos a hablar más adelante, ¿no? Cómo se relaciona la salud intestinal con diferentes enfermedades, ¿no? Menos actividad física, ¿no? El uso excesivo de fármacos también puede alterar por completo la microbiota intestinal. Ok, entonces, estos cambios fisiológicos a nivel bucal, ¿cómo pueden afectar la microbiota? Definitivamente la pérdida de dientes, la dificultad para masticar o tragar los alimentos, deterioro en el sentido del olfato o del gusto de los pacientes, o disminución también de la ingesta de ciertos alimentos ricos en fibra, y la disminución de la actividad física son los principales puntos que pueden afectar la microbiota intestinal. Ahora, el deterioro de la función bucal en las personas adultas mayores no puede afectar la capacidad para masticar y tragar alimentos, lo cual va a hacer que ellos escojan alimentos mucho más blandos o alimentos que no tengan un alto contenido de fibra, lo cual afecta notablemente la composición y función de la microbiota intestinal. Entonces, ¿cómo varía la microbiota por la edad, no? En general se caracteriza mucho por cambios en la composición, más que en cantidad de bacterias benéficas, se caracteriza por cambios en la composición de estas bacterias y en su función, ¿no? Definitivamente una persona adulta mayor, tiene muchas especies microbianas importantes en el intestino, y los metabolitos microbianos que se producen a raíz de estas bacterias y de la fibra que nosotros consumimos. Entonces, los cambios en la microbiota intestinal pueden contribuir directamente en el envejecimiento. ¿Por qué? Porque la proporción de bacterias que son saludables y benéficas se puede ver disminuida, mientras que las especies de bacterias que se consideran como no adecuadas pueden aumentar, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante hablar de estas bacterias? Porque la microbiota se ha visto que influye mucho en el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, el desequilibrio, es decir, cuando esta producción de bacterias buenas y bacterias no tan saludables está totalmente desequilibrado en la microbiota intestinal por la edad, esto genera cambios patológicos, genera mucha inflamación y puede afectar notablemente la barrera de nuestro intestino y aumenta ciertas fugas intestinales, ¿no? Entonces, definitivamente esto puede alterar el sistema inmunológico y puede ocasionar distintas enfermedades. Entonces, cuando el envejecimiento genera mucha inflamación por este tipo de razones y aumenta estados proinflamatorios, es decir, aumenta las citoquinas, porque las citoquinas son sustancias muy proinflamatorias, y aumenta la proteína C reactiva en nuestros análisis bioquímicos, y lógicamente hay una disminución de las antiinflamatorias y de que nuestro organismo actúe frente al estrés, ¿no? Esto genera un desequilibrio muy fuerte a nivel del sistema inmunológico, porque hay mucha inflamación, ¿no? Entonces, definitivamente esto no nos ayuda a tener un envejecimiento saludable. Entonces, el objetivo, lógicamente, es mantener una microbiota intestinal joven. Así se refiere, ¿no? Nuestro objetivo es mantener la microbiota intestinal del adulto mayor joven o sana, ¿no? Durante todo el proceso del envejecimiento, para que podamos retrasar lo máximo posible la inmunosenescencia, es decir, que el sistema inmunológico baje, ¿no? Y reducir bastante la inflamación. Ok, cuando hablamos nosotros de triptófano, microbiota y deterioro cognitivo, el triptófano en general es un aminoácido súper importante, ¿no? Y la microbiota en general, nuestro organismo, y esto sucede en adultos, niños, jóvenes,
la microbiota produce compuestos neuroactivos, es decir, que se conectan con la parte neurológica, como neurotransmisores, ¿no? Que bien los pueden conocer, la noradrenalina, la dopamina, ¿no? Y también se producen aminoácidos como la tiramina y el triptófano, que es súper importante, y metabolitos también, que son ácidos grasos, ¿ok? De cadena corta. Entonces, ¿qué sucede con esto? El triptófano juega un rol muy importante porque hay muchos estudios que asocian de manera positiva la ingesta de aminoácidos y la capacidad cognitiva de una persona. Entonces, los neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y la adrenalina se forman a partir de este triptófano. Es decir, el triptófano ayuda a la formación de estos neurotransmisores como la dopamina, la adrenalina y la serotonina. Entonces, la serotonina está involucrada en muchos procesos fisiológicos como el sueño, la depresión y también la función cognitiva. Entonces, ¿qué sucede aquí? A nivel de la microbiota hay un eje que se llama eje intestino-cerebro, donde influye mucho el consumo de triptófano para la producción de esta serotonina. Entonces, muchos estudios han demostrado que la microbiota intestinal se comunica con nuestro cerebro y a esto se le conoce como eje intestino-cerebro, en la que es un sistema bidireccional, en la que hay muchas vías neuronales, endocrinas, inmunológicas, ¿no? Y este eje intestino-cerebro habla de que los metabolitos que se producen en la microbiota, que son los ácidos grasos, los neurotransmisores como la serotonina, la dopamina, y también algunos productos microbianos, influyen en la función cerebral. Es decir, si este neurotransmisor de la serotonina que se produce por el triptófano no se produce adecuadamente, puede afectar la función cerebral. Entonces, ¿qué sucede a nivel de la microbiota? En las personas adultas mayores, los niveles, en las personas adultas mayores, los niveles de ácidos grasos de cadena corta se reducen. Ustedes saben que en una microbiota sana, los ácidos grasos de cadena corta son súper importantes y se deben de producir adecuadamente. Y el nivel de triptófano también. Pero ¿qué pasa con las personas adultas mayores? Por la misma edad, los ácidos grasos de cadena corta se reducen y también la producción de triptófano se reduce. Entonces, ¿qué hicieron en estos estudios? Hicieron un trasplante fecal en ratones, de ratones envejecidos a ratones jóvenes y que no tenían ningún tipo de germen. Entonces le dieron este trasplante fecal de una microbiota envejecida a ratones jóvenes, ¿no? Y se dieron cuenta que les provocó un altísimo riesgo de deterioro cognitivo por la disminución en la producción de ácidos grasos de cadena corta y de triptófano. Entonces, lógicamente todo esto está todavía en muchos estudios, pero es importante conversarlo porque realmente no se toca mucho el tema de la microbiota en el adulto mayor, ¿no? Y es importante tener en cuenta que una microbiota alterada en adultos mayores puede ocasionar un altísimo riesgo o es un punto más o un factor más para poder ocasionar un deterioro cognitivo. Entonces, si ya venimos hablando del Alzheimer y la microbiota intestinal puede afectar notablemente la función del sistema nervioso central a través de los neurotransmisores, porque lógicamente si no hay una buena producción de triptófano, no hay una buena producción de serotonina y por ende tampoco hay una buena producción de los neuromoduladores y esto hace que haya mayor predisposición. Entonces, la microbiota intestinal puede ayudar mucho a la función de estas sustancias tan importantes como neurotransmisores, ácidos grasos y neuromoduladores. Ahora, las alteraciones a largo plazo del eje intestino-cerebro y microbiota pueden influir notablemente en trastornos neurodegenerativos como el Alzheimer. Ahora, ¿qué sucede con la suplementación? Se han visto en diferentes estudios que los probióticos que tienen lactobacilos y bifidobacterias fueron los más utilizados para la suplementación en pacientes con Alzheimer y se vio que aumentó bastante las especies, pero no solamente aumentó la flora, es decir, las bacterias en el intestino, sino también se vio que aumentó la función de estas bacterias, es decir, aumentaron la producción de ácidos grasos y lógicamente se redujo mucho la inflamación, porque nosotros sabemos que estas enfermedades neurodegenerativas son proinflamatorias.
Entonces, al reducir la inflamación, estamos viendo que realmente los probióticos han cumplido un rol súper importante, ¿no? Ahora, definitivamente, estos estudios son de este 2024, lo cual definitivamente es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque eso significa que todavía el nivel de evidencia no es tan alto y deberíamos de manejarlo con cautela todavía, ¿no? Porque falta un poquito de investigación. Ahora, dentro de la suplementación en deterioro cognitivo leve, ¿no? El estudio observó en diferentes papelógrafos, papeles en realidad, artículos, que la microbiota es distinta, es muy, muy distinta en pacientes con trastornos neurológicos, a comparación de pacientes adultos mayores sanos. ¿Por qué? Porque se evaluó mucho la influencia de la toma del probiótico, perdón, en deterioro cognitivo. Entonces, lo que se concluyó en toda esta revisión bibliográfica es que hay un efecto benéfico, definitivamente, de las bifidobacterias en el deterioro cognitivo leve. Especialmente se evaluó ese tipo de bacteria que es una de las principales en los probióticos que encontramos en el mercado. Dentro del tema de microbiota y Parkinson, se puede ver que también el Parkinson al final es un trastorno neurodegenerativo y que lógicamente es proinflamatorio, ¿no? Y se asocia mucho a la pérdida de neuronas dopaminérgicas, es decir, de la dopamina. Entonces, esta dopamina lógicamente es un neurotransmisor importante que también se produce a nivel intestinal. Entonces, el deterioro motor y cerebral que aparece en Parkinson avanzado, lógicamente podríamos tal vez evitar llegar a ese nivel avanzado de Parkinson con un buen uso de los probióticos, ¿no? Ahora, la inflamación intestinal, el retraso del vaciamiento gástrico, el estreñimiento, el tiempo de tránsito intestinal prolongado, ocurre mucho tiempo antes del inicio del deterioro motor en pacientes con Parkinson, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con la microbiota de un paciente con Parkinson? Tiene mucha alteración, hay producción de bacterias no tan sanas, hay una disminución de las bacterias saludables, entonces esto definitivamente puede afectar, ¿no? Ahora, ¿qué sucede en un paciente, digamos, que no tiene Parkinson, ¿no? La hormona grelina es una de las más importantes porque va a ayudar, es una hormona intestinal que ayuda mucho a la función normal de la dopamina. Entonces, en pacientes con Parkinson, esta hormona grelina a nivel intestinal no está producida de la manera adecuada, lo cual puede ocasionar que la dopamina no tenga una función adecuada también. Ahora, lógicamente, todo esto son estudios del 2024. Entonces, en abril de 2024, entonces falta mucha más evidencia, lógicamente, pero es importante que ya se empiece a hablar del tema. Ahora, ¿qué pasó en ratones en un estudio? En realidad este fue en Estados Unidos, en un estudio con ratones que fueron suplementados diariamente con diferentes cepas de probióticos, ¿no? Fueron 6 cepas, ¿no? Y se vio que durante esas 16 semanas lograron un mejor equilibrio, una mejor marcha, mejoraron la coordinación, ¿no? Y además hubo una reducción notable de la degeneración de la dopamina. Así que eso fue bastante importante, ¿no? Además, ayudaron a mejorar los síntomas gastrointestinales como el vaciamiento gástrico y el estreñimiento. Así que se podría pensar que puede haber una alta relación entre la microbiota y la aparición, o por lo menos retardar un poco los episodios graves de Parkinson. Ahora, en temas de la enfermedad renal y la microbiota, también se ha visto que desde diferentes estadios de la enfermedad renal, porque como bien sabemos hay estadio 1, 2, 3, 4, ¿no? Los pacientes presentan diferentes alteraciones. Dependiendo del grado de enfermedad renal, hay diferentes alteraciones en la microbiota intestinal y tiene un rol súper importante, ¿no? En cómo se va a ir desencadenando esta enfermedad. Entonces, se observó que en pacientes que tenían hemodiálisis tenían una menor cantidad de ciertas bacterias y, por el contrario, tenían mayor cantidad de otras bacterias que no eran tan saludables. Entonces, esta disbiosis que viene a ser esa alteración a nivel de la microbiota podría deberse al aumento de la urea a nivel intestinal, que ustedes saben que una enfermedad renal crónica tiene un aumento de la urea. Entonces, este incremento de la urea, la acidosis metabólica que genera, el tratamiento farmacológico y también
el menor consumo de fibra por justamente ciertas restricciones que tienen los pacientes renales en verduras y frutas, pueden generar un crecimiento y actividad de bacterias que no necesariamente son saludables y definitivamente afectar notablemente a los pacientes. Entonces, el poder suplementarlos con probióticos y prebióticos y simbióticos pueden ayudar a reducir notablemente ciertos marcadores inflamatorios en pacientes con enfermedad renal. En temas de diabetes tipo 2, por ejemplo, y la microbiota, también se ha visto en estudios que la suplementación con probióticos ayuda a disminuir la resistencia a la insulina y, lógicamente, a disminuir la inflamación que ocasiona esta misma enfermedad. Entonces, en pacientes que tienen sobrepeso, los probióticos también ayudaron muchísimo al peso corporal y especialmente a la movilización del tejido adiposo. Entonces, los pacientes diabéticos con diabetes tipo 2, los probióticos ayudaron mucho a la reducción de la glucosa en ayunas, a la hemoglobina glicosilada también, y lógicamente ayudó un poco a que puedan reducir el consumo de su medicamento para la diabetes, ¿no? Y bueno, ahí también les dejo detallado qué tipo de bacterias fueron las que se experimentaron, que normalmente siempre se manejan mucho el tema de bifidobacterias y lactobacillus, que son los principales en suplementación. Ok, y microbiota y sarcopenia, ¿no? Porque también se ve que hay mucha relación entre el intestino y el músculo, ¿no? La sarcopenia, como bien sabemos, es un síndrome geriátrico, es la reducción progresiva y generalizada de la masa y de la fuerza muscular, que puede ocasionar un altísimo riesgo en la funcionalidad, porque puede ocasionar discapacidad física. Entonces se asocia muchísimo a riesgo de caídas, de fracturas, afecta mucho a la independencia, la comorbilidad, aumenta la hospitalización y la estancia hospitalaria y hay una altísima tasa de mortalidad, ¿no? Entonces la sarcopenia se puede dar por un aporte dietético insuficiente, no solamente de proteínas, sino también de energía, por mala absorción, por el uso de fármacos, por trastornos gastrointestinales también, ¿ok? Dentro de la prevención y tratamiento de la sarcopenia tenemos 3 estrategias: la nutricional, farmacológica y la actividad física. Ahora, ¿qué sucede aquí? Que el aporte de proteínas para adultos mayores puede ser un poco ineficiente si nosotros seguimos con el mismo consumo de proteínas que tenían de adulto. ¿Por qué? Porque definitivamente las proteínas para adultos mayores se basan mucho en los cambios fisiológicos, en situaciones clínicas, en aporte de la alimentación, ¿no? Que tenía anteriormente. Y el aporte de proteínas para adultos mayores en realidad es 1.2, ¿no? A 1.5, pero siempre evaluando la función renal del paciente. Ahora, definitivamente una baja ingesta de proteínas va a dificultar un poco la ganancia de masa y fuerza muscular de nuestro paciente, ¿no? Y una ingesta irregular, es decir, si come proteínas solo en el almuerzo y desayuno y cena, no me come proteínas, esta irregularidad en el consumo proteico tampoco va a ayudar a nuestro paciente adulto mayor a estimular esa producción de proteína y crecimiento muscular. Entonces, lo ideal es tener en diferentes momentos del día un aporte proteico para ayudar a nuestro organismo a que pueda ir a producir masa muscular. Entonces, con el tema de sarcopenia y la microbiota y salud intestinal, la alteración en la microbiota, en las bacterias de la microbiota, ¿no? Y en la barrera intestinal pueden contribuir definitivamente a un estado inflamatorio, ¿no? A un estado inflamatorio crónico e inhibir, lógicamente, el anabolismo muscular, ¿no? Entonces, puede generar pérdida de masa y fuerza muscular y definitivamente la diversidad en las bacterias del intestino que se pueda encontrar alterada está altamente relacionada a un bajo rendimiento físico también en adultos mayores, ¿no? Y sumado a eso, se tiene una hipótesis en estos estudios de que existe un eje intestino-músculo, y eso es lo que se viene estudiando hoy en día, ¿no? De que el intestino y la microbiota están altamente relacionadas a nivel del músculo y que el microbioma influye mucho en la masa muscular, ¿no? En el funcionamiento físico y en la producción de masa muscular. Entonces, lo que se ve es que estas especies de bacterias mejoran la fisiología y la producción del músculo esquelético a través de la producción de estos ácidos grasos que se producen de manera natural por las bacterias. Entonces, el efecto beneficioso realmente de una suplementación de prebióticos y probióticos que contienen inulina y fructooligosacáridos, que son los principales prebióticos que podemos consumir, ¿no? Pueden ayudar mucho a evitar la fragilidad en un adulto mayor, el agotamiento y definitivamente mejorar la fuerza de agarre manual en un paciente con sarcopenia.
Ahora, ¿cuáles son definitivamente las nuevas tendencias de que los probióticos y los prebióticos, los ácidos grasos de cadena corta, que es lo que se produce en la microbiota, ¿no? Son posibles terapias a futuro para poder mejorar la masa muscular y la fuerza muscular y el rendimiento físico. La mayoría de bacterias que se usan, como ya les venía diciendo, eran los lactobacilos y los bifidobacterios, que son los que se encuentran mayormente en estos suplementos de probiótico, ¿no? Y restauraron la pérdida muscular que se relaciona con la edad, ¿no? Ahora, los mecanismos del músculo y del microbioma influyen notablemente también en el metabolismo de las proteínas, de las grasas, de la energía, de la glucosa, ¿no? Y definitivamente a la función muscular, ¿ok? Entonces, el papel de la microbiota intestinal va a ayudar muchísimo a que se evite esa pérdida de masa muscular durante el proceso de envejecimiento. Hay un punto importante en el tema de una bacteria en particular que se está estudiando muchísimo hoy en día, que es una bacteria que a nivel de los adultos mayores se puede encontrar disminuida, que es la bacteria Akkermansia. ¿Por qué? Porque su función de esta bacteria principalmente es la producción de ácidos grasos de cadena corta y dentro de sus efectos positivos es que genera una protección a nivel de la mucosa, modifica mucho la microbiota intestinal porque favorece mucho también la producción de otras bacterias tan importantes y además tiene un papel muy, muy, muy importante como antiinflamatorio y la producción de neurotransmisores, ¿no? Y de citoquinas, lógicamente, ¿no? Entonces, de citoquinas antiinflamatorias, ¿no? Entonces, ahora, dentro de un estudio se evaluó la suplementación, ¿no? Y se vio que aumentó esta producción de ácidos grasos, ¿no? Redujo mucho la inflamación y mejoró definitivamente la masa muscular en ratones envejecidos. Así que creo que cada vez se va a ir estudiando mucho más el tema de la microbiota intestinal, ¿no? Ahora, si hablamos de la regulación de los microbios intestinales con una intervención nutricional, se podría evaluar el ayuno intermitente. Sin embargo, este tipo de ayuno que mucha gente practica, se vio que dietas restrictivas o con ayuno pueden generar alteraciones significativas en la producción de bacterias saludables para la microbiota y se vio eso en ratones, ¿no? Y definitivamente provocó un aumento en otro tipo de bacterias que podían afectar notablemente el envejecimiento y la microbiota intestinal. Ahora, dentro de la dieta mediterránea, que si bien sabemos es un tipo de dieta que se basa mucho en un bajo consumo de carbohidratos, pero sí se basa en un alto consumo de frutas y verduras, se vio de que al intervenir con este tipo de dieta en adultos mayores por un año consecutivo, se demostró que mejoró muchísimo la función cognitiva. Y eso creo que es un avance en la ciencia bastante considerable. Esto fue en China en el 2024, es decir, hace poquito, que si mal no me equivoco, este estudio fue en mayo, ¿no? Entonces, mejoró muchísimo la función cognitiva de estas personas y además la producción de estos ácidos grasos tan importantes. Ahora, ¿qué pasa con la dieta para pacientes celíacos? Una dieta estricta en gluten elimina definitivamente carbohidratos importantes de nuestra alimentación y se altera mucho la microbiota, porque la microbiota se nutre de fibra y de carbohidratos. Entonces, pacientes que tienen síntomas gastrointestinales o algún tipo de alimentación sin gluten, aumentó mucho proteobacterias, que este tipo de bacterias no son tan saludables, disminuyó mucho las bacterias saludables y definitivamente generó una alteración en la microbiota y generó muchos síntomas gastrointestinales bastante persistentes. ¿Qué pasa con una dieta cetogénica? Para los que no saben, la dieta cetogénica es un tipo de alimentación que se basa en grasas y en proteína y se elimina por completo el carbohidrato. Este tipo de dietas mejoraron un poco la microbiota intestinal, mejoraron la función cognitiva y redujeron algunos marcadores neuroinflamatorios. Pero también se observó algunos efectos negativos porque disminuyó mucho ciertas bacterias benéficas para el organismo y aumentó algunas bacterias no tan saludables, ¿no? Y definitivamente disminuyó un poco la capacidad cognitiva. Entonces, todavía hay ciertas dudas de esta dieta cetogénica. Mucha gente
quiere practicar este tipo de dieta con adultos mayores con Alzheimer, porque hay estudios que evidencian que puede ayudar un poco a la función cognitiva, pero también hay estudios que mencionan lo contrario si es que nos basamos en microbiota. Entonces, todavía falta un poco estudiar, hay que seguir todavía investigando. Y la suplementación con probióticos. ¿Qué pasa con la suplementación? Yo suplemento probióticos, sí, a ciertos adultos mayores. Definitivamente, como ya les vengo hablando, los probióticos que más se utilizan para el tema de antienvejecimiento son los bifidobacterios y lactobacillus, porque retrasan mucho el envejecimiento intestinal y ayudan mucho en un envejecimiento saludable porque aumentan ciertas bacterias saludables para el organismo que puedan producir los neurotransmisores y también los ácidos grasos de cadena corta, que son tan importantes. ¿Dónde encontramos probióticos naturales? En el yogur, ¿no? En el tempeh, en el kimchi, en el kefir, en el té de kombucha, en el chucrut, en los encurtidos que bien lo pueden hacer en casa o también en la sopa de miso. Ahora, algo que es bien rápido y práctico de consumir, lógicamente es el yogur. Consumiéndolo diariamente podemos llegar a un buen requerimiento. Igual hay ciertas personas que sí necesitan probióticos como suplemento, ¿no? Y los prebióticos son los que nos van a ayudar, ¿no? A la producción de estas bacterias y lógicamente se pueden encontrar en gran parte de las de las frutas y las verduras, ¿no? Lo cual es tan importante. Ya para acabar, es muy importante conocer la salud intestinal y los cambios que pueden ocurrir a nivel intestinal de un adulto mayor durante el envejecimiento, porque lógicamente eso puede afectar nuestra microbiota intestinal y no solamente basarnos en el adulto mayor, sino en todos los que vamos envejeciendo. Nosotros hoy por hoy estamos cultivando la microbiota que vamos a cosechar a futuro. Entonces es súper importante también eso tenerlo en cuenta porque puede ayudarnos a lograr un envejecimiento saludable e intervenir también adecuadamente en una microbiota intestinal de un adulto mayor. Así que, nada, muchísimas gracias. Espero que realmente les haya gustado y que haya podido contribuir un poquito en su microbiota y en la microbiota de sus pacientes en caso de que por aquí haya Muchas gracias, profesionales de salud. Jimena. Justamente ahora vamos a hablar un poquito de lo que tú has comentado, que es tan importante, tan interesante realmente. Bueno, también se habla mucho de la cuestión del ritmo metabólico, ¿no? O sea, hay personas, por ejemplo, que eh, hablan de personas que tienen metabolismo lento y que tienden a acumular grasa corporal, por ejemplo, y también se habla también de metabolismo acelerado, en el cual más bien le cuesta subir de peso si quisiera. O sea, es decir, eh, porque eso me hace recordar, incluso cuando son jóvenes, ¿no? Se habla, por ejemplo, una señora que se preocupa de su hijo, dice, oye, pero mi hijo come un montón y sigue flaquito, algo así. Entonces, ¿qué importancia tiene en todo caso? Se dice que hay cambios metabólicos, ¿no es cierto?, que se dan muchas veces en el proceso de envejecimiento, pero que obviamente no todas las personas les sucede esto, ¿no? O sea, porque ¿cuál es la tendencia mayor? Por ejemplo, una persona mayor necesariamente se va a enriquecer su ritmo metabólico y esto va a influir también en el apetito que tenga, por ejemplo. No necesariamente, no Ya. necesariamente, o sea, eso puede variar para algunos, para otros tal vez no varía mucho. En realidad eso depende de cada persona. No necesariamente depende, no quiere decir que el envejecimiento condiciona a que el Claro. metabolismo se acelera o se vuelve más lento. No necesariamente. Hay personas Ah, que no, claro. hay personas que realmente les cuesta muchísimo, muchísimo subir de peso y hay personas que más bien les cuesta muchísimo bajar. Y eso Sí, por no eso tiene decía, nada que ver con el tema de edad, ¿no? O sea, yo claro. creo que es más un tema genético, sí, es más un tema de actividad también, porque a veces las personas no se ponen a pensar en eso. Entonces, ¿hay maneras de poder movilizar y poder hacer reaccionar un poco nuestro organismo? Sí, definitivamente hay formas de poder manejarlo, pero para cada persona es totalmente diferente.
No Sí, quiere pues, decir de que a una totalmente. persona que le demos una alimentación un poquitito más alta en proteína quiere decir que a todos les va a funcionar igual. No necesariamente. Como el tema del apetito, por ejemplo. Eh, a veces siempre dicen, ¿no? Si una persona que tiene, le llaman buen apetito, le llamamos, por decirlo de alguna forma, entonces es una persona que sí, que disfruta de la comida, ¿no? Y sí, y comen regularmente, pero y hay otras personas que son menos, más bien más inapetentes y, y en todo caso, cuando una persona mayor está condicionada, digamos, de repente por la manera como ha envejecido, podría hacer que esta persona no se pueda alimentar adecuadamente, justamente por ello. ¿En qué se genera en todo caso el apetito, digamos así, físicamente hablando? O sea, porque la gente dice, bueno, apetito puede darte también porque es una cuestión psicológica, por una cuestión de estrés también. A veces la persona puede querer comer demasiado. Incluso la gastritis también te provoca comer. O sea, ¿por qué? Porque los jugos gástricos, ¿no? Están en constante actividad y cuando comes, como que algo así. Claro, ahora, definitivamente el apetito puede variar por distintas razones, ¿no? Desde fármacos, porque hay fármacos que son Ah, anorexígenos o orexígenos, que vienen a ser claro, fármacos que te quitan el apetito o que te aumentan el apetito, ¿no? Entonces claro. es importante también eso tenerlo en cuenta. Otro punto importante también es el tema psicológico, que es uno de los más Sí, comunes. sí, Fallece un claro. familiar, al inicio el familiar come normal, pero pasaron 2 semanas y dejó de comer. ¿No? Entonces, es porque empiezan a sentir también la pegada de la ausencia del familiar. Entonces, Ujú, que eso es un proceso, y a eso se le llama proceso de duelo, ¿no? Entonces, que el duelo no quiere decir que sucede el mismo día del velorio, el mismo día del fallecimiento de la persona. El duelo es un proceso y demora, y es súper interesante. Yo estuve en una charla de duelo muy, muy interesante. La verdad que lo hice por un tema ujú. profesional, porque quería entender un poco cómo era el proceso en Jardines de la Paz, llevar un curso gratuito. Y la verdad que es muy interesante porque el proceso de duelo hace que la persona tenga justamente un proceso en cómo Ya. es consciente de la ausencia del familiar. Y justo el tema del apetito puede variar un poco cuando ya han pasado fácil un mes. Y a Ujú, veces por eso muchas familiares no lo relacionan al fallecimiento del familiar. ujú, Pero sí, sí se puede relacionar, porque ya después de un mes de fallecimiento la persona es más consciente de que esa persona no está, ¿no? Entonces, y puede sentir ese choque emocional. Otro punto importante es la depresión, que también puede ser por muchos motivos, ¿no? Otro punto importante, problemas familiares, problemas económicos también pueden ocasionarlo, estrés mismo. ¿No? Hay muchas razones. Ahora, otro punto importante es el tema fisiológico, ¿no? O sea, hay pacientes que no sienten ciertos sabores o tal vez no sienten el gusto, el olfato, y eso también puede conllevar a cambios en el apetito, notablemente. ¿No? O que tal vez también hay un tema de sazón, ¿no? Y eso a veces nadie lo toma en cuenta, pero puede ser de que hayan cambiado de cocinera, que la persona dejó de cocinarles y este paciente no se adapta a ese tipo de sazón y eso hace que disminuya el apetito. Ciertas enfermedades que condicionan a un cambio en la alimentación, ¿no? Que también pueden conllevar a cambios en el apetito. Algunos fármacos que pueden alterar las papilas gustativas, como por ejemplo los fármacos del Alzheimer y del Parkinson. Me está pasando mucho que estos pacientes tienen ciertas alteraciones a nivel bucal y también pueden perder un poco el apetito, ¿no? Entonces, hay muchísimas razones para la pérdida de apetito y eso, el trabajo es bien integral porque lo tenemos que trabajar con otros profesionales de la salud. Ahora, la actividad física es un factor también que ingresa mucho en el tema digestivo y también el apetito y todo eso. Porque de hecho, por ejemplo, una persona que tiene bastante actividad física, ¿no? Hace ejercicio, se mueve bastante, probablemente como tiene un mayor gasto energético, eso le va a generar apetito, obviamente, ¿no? Yo pienso que cuando uno hace, por ejemplo, esos ejercicios que son esos que estimulan el músculo, ¿no? Directamente, ¿sí? Eh, como por ejemplo fondos, sentadillas y cosas así por el estilo,
y yo, bueno, por la experiencia que yo tengo, es ese tipo de ejercicios te estimula el apetito un montón. O sea, tanto porque parece que con el cuerpo te requiere, ¿no? Que recargues cuando has hecho un desgaste. Ahora, el problema entonces sería, ¿qué pasaría con las personas? Porque hay personas mayores, hay de todo, ¿no? Vas a encontrarte gente muy saludable, que camina muy bien y se mueve bien. Y también vas a encontrar el otro lado, la cara de la moneda, que son más que no se mueven, y eso podría incidir en su salud digestiva. Sí, definitivamente. Definitivamente la actividad física tiene una relación bastante fuerte con la salud digestiva, ayuda al tránsito intestinal, aumenta el peristaltismo intestinal. Sumado a eso, la actividad física no solo se relaciona con el aumento de la masa muscular, lógicamente con una buena alimentación de por medio, Claro, sino también se relaciona mucho al tema psicológico, al sistema nervioso. ¿Por qué? claro. Porque una actividad física ayuda a que la persona se pueda desconectar un poquito de los problemas, que se relaje, que encuentre un poco digamos, el balance, ¿no? En su día a día, a mejorar la respiración, mejora el sistema inmunológico, ayuda a ocasionar un proceso antiinflamatorio. Entonces, lógicamente, esto ayuda muchísimo, no solo a nivel intestinal, sino también a partir del sistema inmunológico, de la masa muscular, ¿no? A nivel respiratorio. Entonces, sí, definitivamente el ejercicio, nutrición no puede ir solo, o sea, una buena alimentación nunca puede ir sola. A veces dicen, pero ¿por qué no me funciona si yo como excelente? Porque te falta hacer actividad física, ¿no? Estás mucho tiempo sentado, ¿no? Entonces, es importante tener eso en cuenta. Ahora el apetito también puede, o sea, el apetito es un tema bien amplio, ¿no? Porque se, se baja o se sube de acuerdo a una serie de factores externos, ¿no? Diversos, ¿no? Incluso hasta el estrés, ¿no? Hay personas que comen por estrés también, ¿no? O sea, hay gente que Sí, por ansiedad, ¿no? Por ansiedad, se siente ansioso, entonces se le da por comer sí. también. ¿No? O sea que son múltiples las razones por las cuales le puede dar esto. Ahora, en el tema de la proteína, te iba a preguntar también, Jimena, ¿hasta qué punto es importante un alto consumo de proteína en una persona, digamos, mayor? Una persona mayor de repente que ya tenga más de 65, 70. ¿Qué tan importante es la proteína y si esa proteína puede tener esa capacidad para absorber esa proteína y generar un beneficio que sea, eh, digamos, bueno, ¿no? Claro, el tema proteico nunca puede ir simplemente recomendado así nomás. Tiene que ser previa evaluación de la función renal, porque si nosotros le damos un aumento de proteínas y no evaluamos su función renal, lo podemos perjudicar. Ay, Pero sí definitivamente es importante también mencionar de que el adulto mayor no absorbe una buena cantidad proteica, porque su cuerpo no se lo permite, porque tiene una segregación de ácido clorhídrico muy baja, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta de que si nosotros le damos en diferentes momentos del día un aporte proteico, ahí es donde nosotros vamos a garantizar el consumo de proteínas adecuado. Entonces, es por eso que el adulto mayor necesita un buen aporte de proteínas, ¿no? ujú, claro, un tema también que tú has hablado, que tiene que ver también con la relación que existe pues entre el cerebro y el intestino. Eh, Eso me hace pensar que es cierto, entonces, lo que dicen que la gastritis tiene también una razón de desarrollo, probablemente por un tema de estrés, ¿no? O sea, el estrés podría desatar la gastritis debido a que parece que crea un exceso de ácidos, ¿no? Porque los ácidos son normales, o sea, esos son los ácidos que digamos, que descomponen los alimentos, ¿no? Pero en la gastritis, ¿qué es lo que pasa? El exceso de ácidos, o sea, ¿no? Simplemente que ya los ácidos que son normales se extienden, ¿no? O sea, se extreman ya, y eso puede generar incluso hasta una falsa necesidad de comer algo, por ejemplo. Puede llevarte a querer comer algo para que no te fastidie. Eso
seguramente has tenido en experiencias personas a que le pasaba eso. Sí, la gastritis también tiene muchos factores, ¿no? Puede ser por un tema farmacológico también, porque ha habido un consumo excesivo de fármacos, o puede Ujú. ser también eh, por una misma situación, puede haber ocasionado una úlcera o una irritación, ¿no? O también puede haber sido ocasionado por el Helicobacter pylori, que es una bacteria que se encuentra en el agua cuando nosotros no la hervimos o no lo hacemos adecuadamente, ¿no? Entonces, definitivamente sí, la gastritis puede ocasionar o mucho apetito porque la persona siente que el ardor y el comer le alivia, o puede Sí. ocasionar inapetencia severa porque se siente demasiado fastidiado. Eran entonces, por eso yo decía, si alguien, imagínate si una persona, nosotros tenemos bacterias que son los que nos ayudan a digerir nuestros alimentos, y obviamente eh, está contraindicado que ninguna persona podría tomar antibióticos, por ejemplo, contra el helicobacter, no se puede. No, no, ¿es cierto o no es No, en cierto? realidad sí se debería. O sea, Sí no se hay puede, ningún problema. Los antibióticos pero son no puede afectar buenos. a las bacterias buenas. Claro que sí, de todas maneras va a afectar, pero Eso es lo nosotros que iba a decir. necesitamos los antibióticos para curarnos, si no, no nos vamos a curar. O Pero sea, ¿eso qué la, significa? Que el nosotros helicobacter. llevamos el tratamiento con antibióticos, pero igual tenemos que complementar con el tratamiento con probióticos, porque si no, definitivamente estamos barriendo toda la flora. Ah, ya me dice la clave del asunto. Entonces, sí se puede combatir el helicobacter, por ejemplo, con antibióticos, pero al mismo tiempo tenemos que ponerle probióticos, ¿correcto? Para Claro, compensar. o sea, igual nosotros cualquier tratamiento con antibiótico que tengamos, lógicamente siempre el tratamiento antibiótico tiene que ser recomendado por un médico, no es que alguien se pueda automedicar, Claro, claro, porque el antibiótico no se toma por tomar, ¿no? Es importante saber en claro. qué El momento se va a médico consumir. tiene que determinar qué tipo de antibiótico y lo que Claro, corresponde entonces a cada caso cuando del caso. nosotros ya estemos en el tratamiento con antibiótico, es importante también complementar previa evaluación, lógicamente, para ver qué tipo de probiótico se le va a dar con el Ajá, probiótico, claro. ¿no? Porque sí es importante, porque el antibiótico, lógicamente, por su misma capacidad, barre toda la bacteria, entonces eso afecta también a las bacterias buenas. Ya un ratito podía están llamando, pero quiero apagar esto un ratito. Ya, listo. Ya está. Ya. Sí, muy interesante, realmente bien importante tu exposición, realmente, Jimena. Te agradezco muchísimo. Y, y qué bueno que este video, como ya saben, se encuentra ya transmitido a YouTube, y por lo tanto está disponible. Las personas que no pudieron verlo lo van a poder ver en todas las redes sociales, en la cual ya está compartido. Así que eso, yo les recomiendo que lo vean porque es de mucha importancia, porque estamos tocando un tema muy sensible que implica la alimentación, la nutrición de una persona, que es la esencia de todo. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más importante puede haber en el tema de salud, ¿no? Que es la nutrición. Entonces, entonces vamos a simplemente, antes de despedirnos, recordar siempre que tenemos otras actividades interesantes, ya que el martes, sí, tenemos el martes 19 una entrevista. Bien, ajá. No, ese es el sábado. El sábado próximo tenemos la entrevista también al gerontólogo de Argentina, quien es Omar Rodríguez. Nos va a hablar sobre el desarrollo de la gerontología en Argentina, el rol del gerontólogo y la realidad de las personas mayores de hoy, ¿no? De Argentina. También tenemos por aquí tenemos la participación también de la destacada psicóloga mexicana Abigail Sosa con el tema El impacto del edadismo en la salud mental, que será el viernes 22 de noviembre a las 7 de la noche, hora de Perú. Ya saben, 6 de la tarde para México y 9 de la noche para Argentina. Ya, y después,
veamos otros eventos importantes que se van a realizar y que ya están coordinados. De ellos está la Unidad Vanguardia Gerontológica, que va a desarrollar un conversatorio muy importante con la muy destacada profesional, que es la doctora Graciela Zarevsky de Argentina, donde vamos a hablar sobre los conceptos fundamentales relacionados con la vejez y el envejecimiento, tratando de ir a una visión más renovadora de lo que es la gerontología. Muy bien, entonces nos estamos viendo en estos próximos días.